Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy Rebeca Arenas y esta es una emisión más de nuestro programa Café Ciudadano, que es un programa que piensa en ustedes. Yo estoy muy honrada esta noche con la presencia como invitado estelar en nuestro diálogo con ustedes, para ustedes, del señor cronista del municipio de Jalapa, el maestro Vicente Espino Jara. Es un gusto para mí, Vicente, el que nos acompañes esta noche y que pues, nos permitas conocer, que compartas con nosotros las cosas importantes que está haciendo el Consejo de la Crónica y, bueno, pues es un mundo, son varias vertientes, que va desde lo más de antaño hasta lo más contemporáneo, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar aquí contigo, de verdad es un honor y te agradezco mucho y desde luego al público que amablemente te sigue, porque tienes un público extraordinario que te sigue. Bueno, pues mira los invitados que tengo. Un saludo para todos ellos y pues desde luego para mí es un gran honor venir a hablar de mi tierra, de nuestra tierra, de Jalapa, ¿no? Fíjate una cosa, Vicente, que la gran premisa es: quien no conoce su pasado y los errores de su pasado, hay seguramente 100 frases mejor dichas, está condenado a repetir esos errores. No venimos del pasto, sino de una historia de muchos compromisos y de gran riqueza, y saberla, conocerla, asumirla a las nuevas generaciones que están muy metidas en lo digital. No es crítica, solo comentario. Les haría muy bien para poder revalorar en qué terreno estamos pisando y lo que debemos y tenemos compromiso de reiterar, ¿no? Fíjate que los seres humanos somos tiempo, somos memoria. Es decir, atrás de nosotros hay una historia de vida y eso va acumulando una gran cantidad de historias de vida en la que somos ahora la consecuencia y desde luego que nosotros mismos estamos proyectando en el futuro otra historia de vida. Yo a veces pregunto con los educandos de las instituciones el nombre de los abuelos, el oficio de los abuelos, de dónde vinieron los abuelos o los bisabuelos. Bueno, ya es mucho, ya es muy atrevido. Me quedo con los padres de familia, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de anterioridad que tú rescatas? Y hay una respuesta muy corta, lamentablemente. Es decir, hay una respuesta mínima. Es decir, bueno, pues yo sé que mi abuelo era Pedro. Y listo, y se acabó, ¿no? Y entonces creo yo que en esa parte, los profesores sobre todo, pero la misma sociedad, desde la mesa del comedor, de sus casas, tiene que trabajar en esas agradables pláticas que vivimos hace muchos años con nuestros padres, que se quedaba uno en la sobremesa. La charla familiar. Del tío, del pariente, del abuelo, de lo que hizo el abuelo, del esfuerzo que costó ir o lograr tal propósito. Ese tipo de cosas creo que las tenemos que recuperar. Yo invito al auditorio a hacer esos ejercicios en casa, a sacar de lugar más bien guardados las fotografías de los tíos, de los abuelos, y ponerlas en la mesa y generar un diálogo con la población joven, con esos jóvenes que tienen necesariamente que llevar aparejada a su vida profesional, también deben llevar una vida en la historia de su propia vida, porque no podemos entender la evolución de una comunidad como es la nuestra, Jalapa, con todas las grandezas que tiene Jalapa, porque de verdad no es porque hayamos nacido aquí, estoy convencido con lo que he conocido, que vivir en Jalapa es un privilegio. Y eso lo tenemos que transmitir a las siguientes generaciones para que entiendan y encuentren ellos cuáles son las lógicas de esa gran oportunidad que la vida nos ha dado. Yo siento que esto que dices es muy, muy acertado, pero me atrevería a agregar que hay una edad que es la pubertad un poquito antes de que se vayan a su iPhone y a su cuestión digital, cuando todavía aspiran, admiran y gozan disfrutando a los padres y a los mayores de una familia, que son niños de 10, de 12 años. Yo creo que habría que inocular
toda la información. A lo los mejor chicos, ¿verdad? Y que además hoy las redes sociales, que son una gran oportunidad que la vida nos ha permitido, también a ellos les permiten poder navegar y encontrar información. Pensemos nada más en archivos de otras partes del mundo, como por ejemplo los españoles concretamente, Cádiz, que ¿no? hoy puede uno entrar a los archivos de Indias que están en Cádiz y que hay otros en Sevilla, y puede uno entrar desde nuestro teléfono y digitalizar la palabra que buscamos, el lugar que buscamos, y los archivos españoles están abiertos gratuitamente para todo el mundo. Que es Y además maravilloso. de que está escaneado o reproducido más del 90% de los archivos europeos. ¿Qué permite eso? Que bueno, a lo mejor buscamos al bisabuelo, tatarabuelo, que alguna vez llegó en las migraciones españolas o en las migraciones chinas, que también tuvimos una importante migración china, ni qué decir de la libanesa, ¿no? Que Claro. es abundante, es muy numerosa y que por ahí puedes ir buscando vínculos con el pasado, con la historia, y eso es motivo de verdad de una gran Es un satisfacción, placer, ¿no? es de lo más Y gratificante. ahí lo útil de la ¿cómo se llama? La utilidad fundamental de las redes sociales, ¿no? Ahí las redes sociales son importantísimas las redes Sí, sociales. son benditas y son muy útiles. Hay que saberle sacar provecho, Hay que ¿no? saber sacar provecho. Fíjate que en estos días actuales, cuando yo veo de pronto películas fantásticas, digitalizadas, que tratan de historias que escuchamos desde siempre, yo digo, si yo de niño hubiera visto esto, bueno, hubiera sido el ser humano más feliz del planeta, porque vivimos cosas mucho más rústicas y hoy veo que las nuevas generaciones lo ven como si nada, porque lo han tenido siempre, ¿no? Son adelantos que pues, de lo cual ellos forman parte, ¿no? Pero hay que inducirlos, yo insisto en que hay que inducirlos a que no pierdan la oportunidad de tener ese contacto inmediato con el conocimiento, a caminar por los municipios periféricos, a ir al bosque, a la zona de Jico, a caminar por Jico Viejo y maravillarse de esas montañas maravillosas, de esos nacimientos de agua, flor de tierra, que ya no lo tenemos en lo urbano, Y que yo lo creo- hemos perdido. y creo que ahí muchos no está, conocen, ¿verdad? y que No muchos tienen no lo idea. conocen. Entonces, Ujú. el que nuestros jóvenes vayan y se nutran de todo eso es parte de la tarea también de la educación, no de ser historiador, sino de la educación de tener De conciencia cultura general, real ¿no? de quiénes somos y por qué razón estamos Y de aquí. dónde venimos, sí, que no es casual y tiene su Y significación, que cuando ¿no? vayamos al norte o al sur del país o a otras partes del mundo, podamos presumir nuestra tierra, como lo hacemos seguramente tú y yo. Jalapa está lleno de bondad, de un clima, de una belleza extraordinaria, nacimientos de agua, gente bondadosa, cultura. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos ido a palpar con nuestra propia mano, y eso es lo que tenemos que trabajar con la juventud. Y yo estoy muy convencido que los jóvenes tienen un gran potencial para incorporarlo a su conocimiento. El asunto es el cómo se los presentamos. Claro, hay que modernizarlo y hay que acercarlo, llevárselos para que lo puedan tomar. Yo estoy encantada de la vez anterior que nos hiciste favor de acudir a Café Ciudadano y platicar con nosotros de esta pues oficial instalación del Consejo de la Crónica, que garantiza que los esfuerzos que se realizan pues van a tener un resultado sólido basado en la formación. Son 17 miembros de la Crónica. Formalmente somos 17 personas las que integramos el Consejo de la Crónica. El cronista, que de alguna manera es la figura que representa al Consejo en el periodo en el que estamos, y que el Consejo está integrado con esa visión de que sea una visión muy plural de conocimiento en sus especialidades. Hay sociólogos muy trascendentes, importantes en su vida profesional, arqueólogos, historiadores, antropólogos, desde luego, personas como la maestra Carmen Bunca Novas, que es una personalidad que ha transitado por la investigación del mundo jesuita,
de una manera tan profesional, que colabora con la Ibero en la Ciudad de México, que siempre está aportando algunos conocimientos muy importantes, pero sobre todo con su experiencia de ser jalapeña y de haber tenido una trayectoria de vida en Jalapa con su familia, que muchas veces nos comparte. Pero también está Daniel Méndez Vivanco, que es un hombre muy metido en medios, que tú lo recordarás, estuvo muchísimos años con Jorge Saldaña, formándose en ese debate permanente del conocimiento musical, literario. ¿Qué nos aprendía con Jorge Saldaña? Era un universo amplísimo, ¿verdad? Pero bueno, ahí también tenemos a la doctora Elisa Raskin, que es una investigadora de la Universidad Veracruzana, que ha hecho mucho trabajo de investigación en torno a estudios sobre la mujer, a temas como el estridentismo, en la que tiene publicaciones muy serias, tanto en universidades americanas como acá, y siempre produciendo temas de investigación. Y bueno, por citar algunas otras personalidades, el arquitecto José Miguel Torres Cházaro, que es un hombre con una trayectoria impresionante en la ciudad de Jalapa, muy querido por la generalidad. También está la maestra Lourdes Hernández Quiñones, que todos recordamos a Lulú con mucho cariño. Hemos tenido invitada. De verdad, una dama maravillosa, sin agraviar a la presente, que de verdad, cuánto aporta Lulú, siempre con propuestas, siempre con una sensibilidad especial que tiene y que le da empuje al Consejo de la Crónica, tan solo su presencia. Fíjate lo que encuentro yo en común denominador entre este grupo de destacados especialistas, académicos, investigadores, profesores, la sencillez. O sea, pensé en Lourdes Quiñones, es una mujer que tiene una gran sapiencia en su tema arqueológico y que es tan sencilla, es autora de libros, ha sido titular de investigaciones de campo, ¿no? Fuertes, descubierto. Y la promotora de la Feria del Libro, le digo, ¿qué más? Esa Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que es el mejor producto cultural que tiene Jalapa, ¿no? En los últimos años, ¿no? Bueno, pues, pero además es una gente tan sencilla. ¿Qué se siente trabajar? Con este grupo tan destacado, hay un compromiso, ¿no? De dar tu mejor esfuerzo, cuéntanos. Bueno, yo creo que sí, el compromiso que uno tiene con ellos es justamente el de tratar de hacer el mejor de los papeles, en la seriedad, en el empeño en que uno pone en la tarea que tenemos encomendada, porque si bien es cierto, no es un grupo de jueces, sí es un grupo que coadyuva, que permite que uno pueda tomar decisiones con seguridad, porque en algunas ocasiones recurro a tocarles la puerta sobre temas que uno no conoce con profundidad o que le den a uno la orientación por dónde caminar. Independientemente de ello, debo decirte que, como tú lo señalaste, son personas sencillas, pero sobre todo son grandes amigos. Y rigoristas también al tiempo, ¿no? Al tiempo. Y además son personas que están comprometidas con su tarea de buscar el conocimiento. Y eso es extraordinario. No, estamos del otro lado, porque hoy día te encuentras a gente capaz que de pronto también busca para sí. Y este no es el caso. O sea, hubo una selección verdaderamente afortunada que les ha permitido trabajar. ¿Cómo se integra el programa para darnos a los jalapeños y a la comunidad en general del estado de Veracruz y del país una aportación anual? ¿Cómo lo definen? ¿Por dónde se camina? No es una ocurrencia, obviamente. Es decir, cada año, para fines de año, se empieza a trabajar por un servidor la planeación del año siguiente. Es decir, las planeaciones son anuales. Entonces el año, bueno, partimos de los criterios primero de lo onomástico, es decir, cuáles son los hechos que en ese año tienen una particular relevancia, como hoy en 2019 fue el centenario del nacimiento de Juanote, que fue un factor determinante, pero también fueron los 90 años de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, claro. Y también son los 200 años del nacimiento de don Rafael Lucio. Entonces, bueno, se van concentrando algunos elementos de ese tipo, además de que los propios integrantes del Consejo, por sus perfiles, ellos también seleccionan temas que son de su dominio para presentarlos en conferencias
o en charlas, como por ejemplo la de este jueves que tenemos, que da el maestro Daniel Méndez Vivanco, y que son los primeros evangelizadores en el desembarco español. Esto Mira, será qué este interesante. próximo jueves, y entonces, bueno, tenemos ahí justamente una persona que tiene un perfil, que tiene conocimiento sobre temas de carácter teológico, filosófico, y que desde luego será una plática estupenda. Es una ¿sí? autoridad y con la certeza de que lo que vas a escuchar es verdad, es la verdad conocida, todo lo que no sea conocido ni científico no se Y que comentará ahí. además yo creo que otro de los compromisos en el Consejo ha sido que las aportaciones que se dé tengan un plus, una gotita, digo yo, una pizca de un nuevo conocimiento, es decir, que podamos ir acrecentando el conocimiento de lo que ya se ha establecido por otros investigadores. Eso ha sido excelente, porque debo decirles que en los 3 años y medio que hemos estado sirviendo como cronista, en todas las reuniones que hemos tenido, siempre hay algo novedoso que aprender, y eso ha sido estupendo. Pues Lo cómo mismo no. se habla de negritud, como recientemente con la doctora que maneja muy bien el tema Sagrario Cruz Carretero, que conoce profundamente los temas de negritud, y con ella aprendemos cada Pero cómo sesión. no. Es maravilloso escucharla, no sé qué, un asombrado de decir, esto yo no lo sabía, y entender nuevas lógicas. Eso, Cafecito. gracias, pues de eso se trataba, era un cafecito. Tomarnos un café y hablar del Consejo de la Crónica, y yo quiero hacer un énfasis pidiéndote, háblanos de negritud, porque se habla de tantas cosas, pero además de la esclavitud. En Jalapa hubo esclavitud, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo nos enteramos? ¿A través de qué libros? Y la gente del Consejo de la Crónica ha tenido el compromiso de investigar todo esto y ponerlos a nuestra disposición. Si no nos enteramos, si no lo leemos, es porque no hemos querido. Oriéntanos. Bueno, todos sabemos que la esclavitud viene desde los tiempos de la humanidad, ¿verdad? Pero esa esclavitud que se va a generar como una etapa de control económico por Inglaterra y Portugal, básicamente, y que después España se engancha en el asunto, justo cuando viene Hernán Cortés, bueno, sabemos, y está documentado que Hernán Cortés viene acompañado de un hombre que es negro, que lo acompaña, que está representado en los códices como es el lienzo de Tlaxcala, y que era un negro libre, que ya venía con él de Europa, y que además era el hombre de confianza de Hernán Cortés, y efectivamente en muchos de los tramos de los códices lo vemos muy cerca, incluso más grande que el mismo Cortés. Guardaespaldas, su hombre de seguridad. Y bueno, debemos suponer también que este personaje, como es uno de los conquistadores, con el paso de los años, tiene, nos dice la doctora Sagrario Cruz Carretero en sus investigaciones, propiedades en lo que es el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, y para que un negro tuviera ese rango de reconocimiento. Era singularísimo, en el siglo XVI, era es que excepcional. y bueno, siguiéndole el paso a este negro, con el paso de los años sabemos que emigró a Guatemala y que se volvió un negrero, es decir, él compraba, exportaba y vendía negros. Entonces, son de esas cosas que en la historia de la humanidad se queda uno impresionado. Te quedan ¿no? sorprendentes. Sorprendido. Pero al parejo de ello, bueno, hubo que traer mano de obra esclava. ¿Por qué? Porque, bueno, como el auditorio tú bien lo sabes, lamentablemente las enfermedades que se detonaron diezmaron a la población nativa mesoamericana de manera profunda, y entonces hubo que sustituir esa mano de obra en el campo, independientemente de que el negro, por la naturaleza de esta zona geográfica donde vive, pues su salud, su fortaleza, su tamaño rebasaba las capacidades de los pueblos mesoamericanos. Esto permitió que durante muchos años en el tráfico Villarrica de la Veracruz, Jalapa, Puebla, México, pues fuera el tránsito por donde pasaba la mercadería, y entre esa mercadería iban los negros. Todos sabemos que para 1720 Felipe V determinó que Jalapa fuera el centro de la operación comercial de lo que fueron las flotas navales entre España y Veracruz, o la Nueva España. Esto trajo como consecuencia que la mercancía que llegaba al puerto, tal como se desembarcaba, se subiera sin abrirla hasta la plaza de Jalapa, y ahí se comerciaba. Y entre los... ¿Está vinculado o cerca o es paralelo a las ferias?
en el periodo de las ferias. Estamos hablando ya en el periodo de las ferias. Fueron 7, ¿verdad? Bueno, pero entre 1720 y 1777, es decir, fueron casi 60 años. Claro, las ferias no eran cada año, a veces tardaban 3, 4 años en llegar los buques. Es que era todo un acontecimiento, lo que venía de China, recursos, la nao. Porque además, acuérdense también que está el vínculo de la nao, que llega a Acapulco, sube y pasa mucha mercadería, se va a España a través de Jalapa. Entonces ese vínculo generó también otro tipo de presencia negra que ya te explicaré. Aquí lo importante es que, bueno, en nuestros documentos notariales, es decir, en las fuentes históricas que resguarda la Universidad Veracruzana de manera extraordinaria, e invito al público, solo hay que acceder a archivos notariales de Jalapa en la USB, vía digital, y ahí van a encontrar abiertos los archivos. Entonces, bueno, ustedes buscan una palabra clave que puede ser el apellido, el lugar, una razón o sencillamente el nombre de algún propietario, y van a desplegarse ahí todos los documentos. Entonces, el doctor Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, que es miembro del Consejo de la Crónica, que es uno de los historiadores más finos en cuanto a la historia colonial que tiene Jalapa, él hizo cerca de 6 libros publicando sobre toda una cronología de Jalapa del siglo XVI, XVII, ¿Qué era, XVIII. qué, dónde, cómo? Lucas Martín, ¿cuándo se crea? Sí, ¿Por qué? ¿A qué hora? Bueno, archivos, yo ¿no? aprendí de eso gracias a tu libro, de verdad, me regalaste Sapiencia, porque Y entonces, eso bueno, se Gilberto, agradece. nos deja a través de todas estas investigaciones los nombres de los hacendados, los propietarios de las fincas, la compraventa de esclavos, están ahí las facturas de si se compraba una niña, un adulto, un joven, una mujer ya mayor, las condiciones en las que venía, si se le veía sano, se le veía fuerte, si se le veía enfermo, y luego, esta comercialización que se operaba en lo que era la Plaza del Rey. ¿Por qué? Porque era el lugar justo que se había destinado para que fuera el comercio. Lo mismo podíamos comprar sedas ahí que comprar un esclavo, si era necesario. ¿Quiénes en la zona de Jalapa requerían de mano de obra esclava? Pues las fincas que cultivaban las la fincas caña de cañeras, azúcar. ¿no? Exactamente, que tenemos la Gloria, la Concha, la Orduña, la Estanzuela, todas estas regiones, ¿no? Que tenían Pacho, Roma y todos ellos. Lucas Martín era también. Lucas Martín también compraba negros para el trabajo de campo, y se compraban negros también para trabajos familiares, es decir, servidumbre, que a veces permanecía con las familias hasta que morían, ¿no? Y en otras ocasiones, bueno, estaban comercializados también, iban pasando de mano en mano, o si moría el señor de la casa, la señora empezaba a rematar los bienes, y entre los bienes, bueno, entraban los negros, Iba la ¿no? esclavitud, Iba la esclavitud para venderla a otra persona. De ahí que ahora, con motivo de los 500 años, estas conmemoraciones que se han hecho, igual que en otras partes del mundo, se ha propuesto por la doctora Sagrario Cruz, que se pueda colocar en un lugar visible una placa que haga alusión a que en un periodo de la historia de la humanidad, Jalapa también estuvo en la ruta de compraventa de esclavos. Y eso creo que es muy interesante, porque bueno, ha habido reformas constitucionales reconociendo a la población negra ya con derechos en el Estado mexicano. La tercera raíz. Han venido luchando desde muchos años atrás, mujeres de la región de Oaxaca, del centro del país y desde luego de las costas veracruzanas, porque a los negros o los descendientes de negros tengan un lugar reconocido en la sociedad mexicana, porque no lo tienen. Entonces, bueno, recientemente se reformó la Constitución, le hace falta mayor fineza a la reforma, pero están trabajando en ello, y creo que sí, es muy digno que también tengamos consciente, como dice la doctora, y yo lo comparto con el público porque yo soy convencido de que todos tenemos en el ropero, dice ella, en el ropero de nuestra casa está guardada una abuela negra en las familias de todos. Y seguramente sí, ¿no? Porque, bueno, finalmente el proceso transcultural fue tan rápido que se diluyó, ¿no? Se diluyó. Hay descendientes de negros de ojos azules, ¿no? Hay descendientes de negros blancos, ¿no? Entonces, es importante que no olvidemos que hubo una presencia negra y que forma parte de lo que hoy somos los mexicanos contemporáneos, y más los veracruzanos, ¿no? Y más los veracruzanos. Dime una cosa, ¿hubo Inquisición en Veracruz, en Jalapa?
Bueno, el proceso de Inquisición entendido como el castigo a partir de la religión y la versión de Torquemada. Ándale, las prácticas que fueran contrarias a la fe, ¿no? Que supusieran que eras bruja, que supusieran que apóstata. Y suponían que hacías algunos brebajes mágicos. Y bueno, hay en la historia de una dama que vivía en la calle de Lucio, que está en el Archivo General de la Nación, en donde esta mujer la acusan por el año de 1650 de que es bruja. Suponemos que lo que ella tenía, de acuerdo a los documentos, es que tenía un problema de salud mental y que deambulaba por las calles diciendo cosas. Pero bueno, hay quien dice que ellos la vieron haciendo brujería y la llevan al tribunal a México para que sea. Y es ahí en la plaza de Santo Domingo. Y la llevan a donde está ahora, ¿verdad? Esta sede que es la Escuela de Medicina, ¿no? O fue la plaza de Santo Domingo, la Escuela de Medicina. Y le llevan un juicio, ¿no? Un juicio que es curioso, está publicado en algunos anales universitarios. Pues digo, la pobre mujer seguramente no tenía gran culpa, pero bueno, no pereció en la hoguera, pero sí fue maltratada y sí fue tuvo que reconocer, seguramente, ¿no? Que tuvo condiciones que atender, ¿no? Yo pienso que también como la negritud y todos estos momentos de la historia de la vida, caray, fueron muy, muy rudos, ¿no? Claro, son parte de un contexto, parte de un momento en el que obedecen a una lógica. Hoy lo vemos con los años. Con horror. Y lo vemos pues con muy mal, ¿no? Pero absolutamente reprobable. Nuestra visión no armoniza con ese momento. Bueno, y es que te pones a ver y en lo que son los tiempos de la historia, está a la vuelta de la esquina, está apenitas atrás, ¿no? El mundo de la esclavitud, el mundo de la persecución religiosa, lo tuvimos el siglo pasado. El siglo pasado con la guerra cristera, con la confrontación entre gobierno y pues el clero católico, y esto no hace 100 años, hace menos. Entonces se repiten de forma distinta cierto tipo de pronunciamientos entre seres humanos, ¿no? Y que en la negritud los tenemos ahí atrapados en nuestros nombres, ¿no? Seguramente todos conocen una persona que se apellide Mestizo, otro que se llame Castizo, ¿no? Seguramente otros conocen ese tipo de nombres, ¿no? Que se le adjudicaba. Que cuando entraron en estado de libertad asumieron el nombre que les venía por patronímico de su dueño, ¿no? Del patrón. Además también por la naturaleza que habían alcanzado en las mezclas. Era mestizo, era criollo, era salta para atrás, era tantos nombres que les fueron dando, ¿no? Y algunos asumieron esas características como apellidos, ¿no? Entonces ahí tenemos también una historia que pensar por qué nos apellidamos de una o de otra forma. Entonces, no hay datos comprobados, corroborables de que haya habido Inquisición en Veracruz. Como tal, en nuestra zona no. Además, el sector de Inquisición se daba ya, el tribunal estaba en la Ciudad de México. O sea, a niveles de clero más alto, ¿no? De mayor rigor. Pues es un mundo fascinante. Igual yo hoy día no puedo entender cómo se derrumba el gran convento que estaba donde hoy está el Parque Juárez. ¿Qué nos puedes decir sobre ese dato, por ejemplo? Bueno, yo creo que el dato que yo he encontrado por ahí es que el general Enríquez evaluó que el monasterio ya tenía muchas fracturas. La bóveda, según los informes, representaba un alto riesgo para los feligreses. ¿Qué tipo de monjes o de orden franciscanos. Pero los franciscanos siempre estuvieron en muy pocos, la mayoría salían a hacer misiones, se fueron al interior del país
La ruta franciscana que conocemos en Veracruz, pues parte desde luego del puerto, Jalapa, y después de Jalapa meterse, solo hay que caminar Jilotepe, Coahuatzintla, Naulinco, Acatlán, Chiconquiaco, y ver los edificios de las iglesias, ¿no? Y darnos cuenta de la presencia franciscana en la arquitectura, que es tan singular, o ir a Chapultepec, por ejemplo, que está en la desviación adelante de Coahuatzintla, en que llega uno y se encuentra un edificio hermosísimo, en ruinas, sin cubierta, pero que es del siglo XVI, ¿no? Donde hay una historia importante a través del Códice Chiconquiaco que ya lo representa, y el mismo Códice Chapultepec. Entonces, esa es la ruta de los franciscanos. Pero el convento tuvo siempre pocos religiosos, entonces el convento se vino a menos, de tal manera que para 1886 ya representaba un alto riesgo, el riesgo de que la bóveda se fracturara. Se colapsara. Ya los creyentes habían mandado a financiar postes para sostenerlo. Entonces ya era inminente, ¿no? Tal vez lo que faltó por la época, seguramente lo que decíamos, es juzgar en otro momento, era el interés del gobernador o el interés público de conservarlo, de ver la manera de rehabilitarlo muy bien. Se hubiera podido, claro. Digo, a lo mejor hoy pensamos que se hubiera podido, el gobernador pensó que era más práctico derrumbarlo y hacer un parque, ¿no? Que es a lo que le debemos el Parque Juárez. Precisamente ese derrumbe. También hay que considerar que una vez que se derrumbó, pues seguramente la piedra que de ahí salió debe de estar en los edificios anexos, aledaños, todas esas enormes piedras, ¿no? Porque no nos quedó gran cosa, salvo los capiteles, 2 o 3 capiteles, y lo que sería el frontispicio, donde está la leyenda cuando se inauguró, que está en el ágora de la ciudad. De ahí en fuera lo demás no está, y se lotificó, déjenme decirles que se lotificó y se vendió a particulares la propiedad. Después el gobernador las compra nuevamente y hacen la primera sección del Parque Juárez, que es de la calle de Clavijero a la mitad, esa es la primera sección, ese era el parque. Lo que corresponde a la segunda sección hacia el Palacio de Gobierno era de un particular todavía. Entonces por eso demoraron en hacerlo tan amplio como hoy lo conocemos. Claro. El kiosco que se hace referencia estaba justamente donde está la estatua de Francisco y Madero. Ese es el centro del antiguo, de la primera sección del parque. He escuchado en muchas ocasiones, y sobre todo a gente de otras regiones del país, un poco reprochar y decir, bueno, pero ¿qué hicieron en Veracruz siendo el primer municipio de América continental y habiendo tenido esa antigüedad y siendo la entrada y la salida de todo lo que hubo? ¿Por qué tener tan pobre arquitectura? ¿Por qué Jalapa, comparado con lo que fue, tan pobre arquitectura? Y no conocen, me ha tocado contestar la historia de las pestes, del vómito negro, de cómo llegaban de los barcos y prácticamente salían huyendo hacia la zona más alta, que era Jalapa. Cuéntanos un poco de eso, pero ahora sí sólido, no como yo lo he dicho. Yo lo he dicho también como jalapeña sentida, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hablando de la arquitectura primero, el asunto de que Jalapa fuera la capital del estado tenía probablemente los gobernadores el reto de tener a la ciudad a la punta del desarrollo innovador de la arquitectura que marcaban los cánones, ¿no? Criterios de arquitectura. Y entonces, olvídense, ¿no? En el caso de Jalapa tenemos una ciudad muy señorial, todo el siglo XIX, ¿no? Esa de la que hablan Guillermo Prieto y otros tantos visitantes. Y para el siglo XX, justamente en los años 20, del 20 en adelante, empiezan los grandes cambios. ¿Cuáles son los primeros cambios que tiene? La necesidad de abrir espacio a los coches. Los coches llegan y hay que darles espacio, por lo tanto hay que quitar esas calles de piedra que veíamos con una línea central donde corría el agua. Las aguas, hay que quitarlas y ponerlas de asfalto para que circulen los carros. Pero esto fue a principios de los años 20. De los años igual 20. Electricidad, ¿no? Y entonces empieza la modernización sobre la ciudad.
Yo quiero señalar ahí que hay un periodo muy cortito, 24-27, en el que el gobierno del estado planea la construcción de una ciudad nueva, una ciudad diferente, la ciudad jardín, la que va a ser su corazón, el estadio. Una vez que está logrado el estadio, la parte de atrás va a ser la ciudad jardín, una ciudad inspirada en los modelos ingleses, donde va a haber albercas, canchas de fútbol, de tenis, de básquet, para que la ciudadanía viva allá en un mundo moderno, diferente, y que la van a comunicar por un puente que va a salir de donde está hoy la instalación de la Clínica 11 del IMSS y va a terminar en la cochera del Palacio de Gobierno, sobre la calle de Barragán. Era el vínculo de la ciudad antigua con la ciudad moderna. ¿Eso qué permitía? La visión de futuro y respetar el pasado. ¿En qué año fue Entre que se hizo este 24 y proyecto? 27. 24, 27. Lamentablemente no termina el gobernador por las situaciones políticas ¿Quién que era hay. El gobernador Heriberto Jara. Claro. Entonces hay ese conflicto con el presidente de la República y le dan el traste a la obra. Afortunadamente quedó el estadio y entonces, bueno, toda esa modernidad se la van a aplicar a la ciudad vieja. Entonces van a llenar de asfalto las calles para que corran los coches. Los estridentistas lo lograron en el año 2019 y decían que un homenaje al coche, ¿no? Pues estamos llenos de coches y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Y luego a transformar la imagen urbana. Hay que enriquecerla con las tendencias de la época. Y entonces tenemos A mí eso me arquitectos parece que llegaron. espeluznante porque no se logró una nueva fisonomía. No una fisonomía uniforme, sino ni funcional. Fue una cosa capricho, ocurrencia, y vemos cosas así, grandes bloques de concreto y aquello que en las fotos podemos reconocer como sí, la unidad arquitectónica, la unidad, la con armonía, las techumbres desapareció, de ¿no? tejas acabaron lamentablemente, y los empresarios en ese momento, algunos muy notables que todavía están por aquí, la familia Graya, pues compró el centro de la ciudad y nos llenó de edificios horrorosos, de diversas arquitecturas. Ninguno se salva. Yo lo dije, no tú. Yo lo dije. Por ahí se volvió el caos, ¿no? Definitivamente. El caos, sí, se volvió una ciudad, ¿no?, fea, sin identidad, sin... Cuando tú ves en el Bajío ciudades como Guanajuato, dices, bueno, aquí sí hubo historia, aquí sí pasaron cosas. Pero tenemos mucho, ¿no?, con qué compensarlo. Mira, yo coincido contigo que no hay una armonía arquitectónica, que a veces uno siente que estamos frente a una mezcla ahí que no tiene definición. Pero tenemos por la otra parte que nos beneficia un capital cultural extraordinario, que difícilmente lo tiene otra parte del país. Desde luego la capital de la República la tiene. ¿Por Pero qué ese esa capital vocación cultural? ¿Por qué esa vocación de generar y consumir cultura? Es enfático el hecho. Ya el siglo XIX, Guillermo Prieto, por irnos un poquito lejos, nos señala que en Jalapa de la época, el que él visitaba con mucha frecuencia, le encantaba Jalapa y las muchachas de Jalapa. Entonces venía a reunirse las tardes en casa, como antaño, a escuchar música, interpretaciones en piano o pianola, las liras o las arpas eran muy favorecidas de las señoritas de la casa, que dedicaban gran tiempo en ello. Ya estamos hablando de que hay una cultura musical, ya hay un interés en eso. Si nos vamos un poquito más atrás, en el Jalapa de la Colonia, también nos dicen que las festividades de Días de Muertos se hacían con jaranas y que se hacían cantando y bailando décimas en familia, algo parecido a lo que van a ser las décimas. Es decir, ya hay un proceso de cultura. Y cuando revisamos, por ejemplo, yo manejo un ejemplo que creo que no estoy equivocado. Cuando ustedes se paran en la biblioteca del colegio preparatorio y observan que tenemos obras desde el siglo XVI hasta el siglo XX, más desde luego, pero en una biblioteca histórica hasta el entrado del siglo XX, y encontramos que hay ahí más de 12,000 documentos, desde 1565 nos dice y nos orienta que ha habido, antes que nosotros, como iniciamos esta plática, histórica generacionalmente, personas ocupadas en busca del conocimiento. Qué maravilla.
porque ahí encontramos las obras de Newton, encontramos leyes, códigos, normativas, novelas, todo obras el sobre siglo de oro arte, español, arquitectura, claro. encontramos a Verne, entonces había una sociedad entre 1565, pongamos la fecha, por citar una, acá, ávida de conocimiento. Si no, no estaría esa cantidad de libros en ese espacio, porque hemos generado una necesidad de aprender, de conocer y de compartir el conocimiento. Es fascinante escucharte. Yo quisiera que todos tuviéramos a un cronista en casa que en las noches nos hablara y se recuperaría ese espacio familiar de comunicación, pues que no tiene parangón, porque es el conocimiento. No venimos del pasto, venimos de una historia que vale y que vale la pena refrendar, ¿no? Con compromiso, con valores. ¿Qué hacemos con los valores? ¿Qué hace un cronista aparte de darnos el placer de conocimiento de nuestra historia? ¿Cómo la libras para salir adelante en esta vida tan llena de caníbales, de rafagueos, de persecuciones? De algo debe servir, ¿no? Bueno, yo sí creo que la manera de defendernos frente a lo que está pasando es una actitud positiva en torno a la cultura, en torno a la seguridad de que vives en una ciudad que te ha cobijado, que te ha dado todo lo que tienes y que tienes que ser corresponsable con ella. Y lo decía yo hace poco en la prensa, en ser responsable de no ensuciar la ciudad. Y es una práctica que si todos la pusiéramos en acción diaria, tendríamos menos problemas de agobio de aguas cuando llueve, que se tapan a trajeas, de no encontrar por otra parte inmuebles maltratados o destruidos, de no pasar y destruir el auto nuevo al vecino porque me muero de envidia, ¿no? Porque yo no lo tengo y lo lacero y lo lastimo. Es decir, de aprender que tenemos una ciudad hermosa y que lo que tenemos que hacer ahora es un gran trabajo para vernos el uno al otro de frente con respeto, saber que el respeto que yo exijo para mí lo debo de poner en práctica todos los días y en ello va también la cortesía. Hemos perdido cortesía los jalapeños. ¿Cómo no? Quieres atravesar una calle y después de 50 automóviles aparece, si acaso, uno medio cortés que ya te vio tan agobiado que te da el paso, ¿no? Quieres hacer algún servicio y no hay justamente esa actitud de bonomía hacia el otro. Y eso implica que hemos perdido confianza. Y si hemos perdido confianza, pues el trabajo que tenemos los cronistas y la ciudadanía es trabajar en ello. Que la motivar a la gente, ¿no? Y que en lo que le dices no lo engañas, le dices la verdad. Que en lo que actúas o tomas decisiones tratas de ser consecuente y respetuoso de los demás. Y yo creo que en esa medida aprendemos mucho, aprendemos de los demás, pero sobre todo recuperamos ese nivel de confianza para vivir como vivimos hasta hace muy poco tiempo, con respeto, buenas noches, buen provecho, hasta mañana. Hoy parece que es un agravio que saludes a alguien, me ha pasado, ¿no? Seguramente al público dices, ¿no? Buen provecho y no te contestan, ¿no? O hasta mañana y no te contestan. ¿Cómo ves la participación ciudadana ya para cerrar la pinza en esta gratísima charla, pero sabiendo que pues tienes muchas actividades y pendientes que atender? La participación ciudadana es el extremo de la pinza que te permite a ti como emisor de conocimiento y elaborador de una historia, o sea, integrador de una historia que está, pues algunos elementos por acá, por allá, fuera de contexto, es lo que te permite que ellos te lo reciben y el hecho de que hubiera una participación y una organización para participar en lo público, pues haría que el esfuerzo de ustedes fuera mayor, más significativo, más fuerte. Cuéntame, como dicen los jóvenes, la neta, ¿cómo está la gente? ¿Participa? ¿Está reticente? ¿Cómo la sientes? No, yo creo que hay buena recepción, hay interés, a lo mejor lo que les falta es tiempo. Vivimos todos siempre en una presión de lo inmediato, de la inmediatez, y eso nos aísla a veces
de no ir a una plática, de no buscar el contacto. Pero yo las experiencias que he tenido, he caminado por las congregaciones, básicamente, algunas de las colonias, la ciudad que desde luego la vivo todos los días, y siempre encuentro una buena disposición, una actitud de aprender, de querer saber. Y eso, bueno, a uno lo hace sentir bien, que no vamos tan mal, pero sí coincido contigo que los ciudadanos son el factor determinante del cambio. En la medida que nosotros aprendamos a conocer en qué pueblo vivimos, la naturaleza de la tierra que tenemos como zona cultural, como capital ciudadano, en ese momento vamos a vivir mejor. Cuando estamos en otras regiones del país, no quiero citar lugares, pero eso nos da la gran oportunidad de darnos cuenta que vivir en Jalapa sigue siendo, pese a lo que estamos viviendo desagradable, sigue siendo un gran honor. Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Tú lo vives, viajas, vas, vienes. Y pero regreso. llegar aquí a casa, llegar a este jardín, llegar a esta naturaleza, a esta forma de vida en la que te asomas a la calle y si no hay una conferencia, hay una librería o hay un espectáculo o hay un café donde hay música. El cuete es encontrar espacios si quieres presentar un libro. Vas a decir, ¿y por qué? Porque muchos escribimos, ¿no? Presentamos libros. Yo te quiero agradecer, Vicente, de verdad, esta gratísima charla que estamos compartiendo con nuestros seguidores y amigos, como si fuera después de cenar la sobremesa en donde la familia se junta. Yo quisiera con los ciudadanos no hablar siempre de esos temas que nos duelen, de esos temas que nos enfrentan, de esos temas que nos dividen, sino de esos temas que nos unen, que nos motivan y que nos hacen fuertes si lo sabemos manejar. Y es un privilegio para mí que el cronista de Jalapa esté esta noche con nosotros en Café Ciudadano y que todos los que nos ven pues te hayan disfrutado y que te comprometas a regresar con nosotros. El día que gusten estamos para servirles con mucho gusto y pues para seguir trabajando por Jalapa. Insisto, lo que cada uno de nosotros hace todos los días. Veo los reglamentos de hace 200 años y dice que quien no barra el frente de su casa 2 veces a la semana será motivo de multa o de prisión preventiva en 1700 y fracción. No es posible. Y no había la producción de mugre y de basura que hoy día. Si eso hiciéramos hoy día, por lo menos tener el frente de nuestras casas impecable, ¿cuánto contribuiríamos con la buena imagen de la ciudad? Mucho, mucho. Y con el ánimo entre uno con otro, ¿no? Porque es mi casa, mi ciudad, mi pueblo. Y hay una gran autoestima. Amigas, amigos, esto ha sido nuestra charla con el cronista de Jalapa, con Vicente Espino Jara. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.